depende de, bueno, de dónde estén ustedes. Tenemos otro relanzamiento del que en su momento fue el ciclo del Auditorio en la Trinchera y para ese relanzamiento, de alguna forma, qué mejor de tener una persona bueno, que de alguna manera su experiencia habla, pero también, independientemente de que su experiencia habla, que siempre digo, está bien, he tenido la suerte de poder escucharlo hablar y también me ha demostrado que conoce, ¿no? Además del currículum, obviamente me ha demostrado que conocen. En este caso, quien tenemos acá es Hervé Blaguén. Te agradezco sinceramente por estar acá y bueno, bienvenido. Gracias, Javier. Un gusto y un honor mío realmente estar en tu canal para esta conversación y me alegro mucho poder intercambiar ideas. Espero que no sea solamente yo hablando, pero que vaya reflejando en lo que compartimos. Perfecto, Hervé. Bueno, vamos a presentarlo un poco. Eh, es una hoja de vida o currículum reducido porque obviamente Hervé tiene mucha experiencia, pero bueno, vamos a tratar de ser un poco preciso y para la audiencia que no lo conoce, sepa quién está con nosotros, ¿no? Hervé cuenta con más de 38 años de experiencia profesional en entornos globales y ha desempeñado responsabilidades en las tres líneas. Hervé fue director de auditoría interna del grupo Allianz durante más de 12 años, gestionando hasta 900 auditores en más de 40 países. También dirigió la función de cumplimiento del grupo con 800 profesionales. Ha acumulado una importante experiencia operativa como miembro de la Junta Directiva de Allianz France durante 5 años, 12.000 empleados, 14.000 millones de dólares de ingresos. Fundó y dirigió Allianz Banquet durante 6 años. También ha adquirido una amplia experiencia en gobierno corporativo, formando parte del Consejo de Supervisión de varias empresas del grupo Allianz. Hervé también fue miembro del comité ESG del grupo Allianz. Fundador y gerente en este caso de Paracas Advisor desde septiembre del 2023 y asesora a directorios de auditoría, cumplimiento normativo, riesgos y control. Imparte clases y da charlas a públicos diversos en diversos eventos. Es miembro del comité de auditoría en la Oficina de Naciones Unidas para proyectos y del Consejo Científico del IESEG, una de las mayores business schools de Francia. Se graduó en el ex MBA y cursó un doctorado en la Universidad Luigi Bocconi. Posee el certificado de garantía de calidad otorgado por el Instituto Global de Auditoría Interna. Es de nacionalidad francesa y habla inglés y español. Además, tiene conocimientos prácticos de alemán. Ha vivido en Francia, Alemania, Perú, Reino Unido, España y Hong Kong, ¿no? Así que, Así es, obviamente, eh, totalmente globalizado, ¿no? Obviamente, muy globalizado, sí, pero con mucho amor y cariño a Latinoamérica. Así que siempre que tengo una oportunidad como esta, y nuevamente muchas gracias, Javier, de poder hablar en castellano, muy bienvenido y muy feliz de hacerlo. yo una vez cuando te escuchaba con otras personas que comentaba, dice, y hasta habla mejor que muchas personas en castellano, Gervé. Bueno, Así que en ese ya sentido, no para eh, m- tanto tampoco. no, pero me consta en realidad que bueno, que a veces tenés mucho mejor, digamos, castellano que muchos. Así que también te felicito porque no es fácil, ¿no? Gracias, Es fácil hablarlo y no tener de alguna manera una buena coherencia, ¿no? Bueno, gracias. este ciclo básicamente vamos a hablar sobre auditoría interna. Lo estructuramos en 6 preguntas y bueno, y después es un ida y vuelta. La idea del ciclo es que estas 6 preguntas después se las vamos haciendo a las distintas personas que van pasando, así después cada uno puede comparar. Uy, Gervé lo que dijo, qué opinó sobre esto, y así vamos de alguna manera, cada uno va tomando, digamos, a la persona que más le cerró con ese concepto que estamos preguntando, ¿no? Así que si te parece, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo no? La primera pregunta es un poco más del ambiente humano, ¿no? Vamos a ir desde lo humano y después vamos a bajar un poco más a lo técnico, ¿no? Entonces la primera pregunta sería, ¿qué es lo que te llevó a ser un auditor interno? Mira, al final puedo decir que fue unas circunstancias personales. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando terminé mi MBA de HEC, estamos hablando del 86, 87, hace muchos años atrás, como muchos jóvenes no sabía exactamente cómo hacer y en aquel entonces
Un tercer ciclo, de alguna forma, era juntarse a auditoría externa. En mi época eran los Big Eight, ahora son los Big Four, y me junté en lo que se llama Pitt Marwick Mitchell, que es el PM de KPMG hoy en día. Y trabajé en Pitt Marwick y me pasé a lo que es ahora Ernst Young. Me quedé unos años, unos casi 6 años como manager, y como muchos me salí para hacer otras cosas. Y en realidad pasé a la segunda línea muy rápidamente en un grupo privado, etcétera. Y bueno, he seguido creciendo, aprendiendo y de repente olvidándome un poco de auditoría. Y en algún momento mencionaste que me nombraron CEO y he creado una actividad bancaria dentro de Allianz en Francia. Manejé esto durante 6 años, o sea, realmente una responsabilidad de primera línea con 500 empleados, una aventura casi entrepreneurial, porque empezamos realmente de nada con 2 personas, el presidente y yo mismo, en fin. Y después de esos 6 años, estamos en el 93. Perdón, estamos en el 2003. En el 93 me salí de Enseignant. En el 2003, 10 años después, em, tuve una llamada del CEO de lo que era Allianz France en aquel entonces. Y ese señor me dijo, en 2003, yo tenía recién cumplido 30 años, 40 años, perdón. Él me llamó y me dijo, Hervé, está bien, usted es el banquero de nuestro grupo de seguros. Ve un futuro para usted, pero es muy importante que conociera más a seguros, porque usted conoce banca, usted conoce bien la distribución de seguros, porque los productos bancarios lo íbamos distribuyendo por los canales del grupo asegurador. Pero él me dijo, es muy necesario entrar ahora en los procesos, en los riesgos, etcétera. ¿Qué tal? Conozco su currículum, veo que ha hecho unos años así de enseignant. ¿Le interesaría hacerse cargo de auditoría interna de Allianz France? Y así fue, que bueno, volví, pasé de auditoría externa a auditoría interna, pero es unas circunstancias muy, muy personales en el sentido que más como plan de carrera que tenía este señor, él veía auditoría como un paso, una puerta para futuras responsabilidades. Y me dejó, bueno, observando el grupo en todos sus aspectos, todos sus procesos, riesgos y personas. Y en aquel entonces Allianz France todavía recién se ingresaba al grupo Allianz y teníamos varias actividades en Latinoamérica, Bélgica, España, etcétera. El equipo eran ya unos 130 auditores, ¿no? Era un equipo relativamente significativo. Entonces dije, claro, bueno, 40 también es una edad un poco en que tienes que escoger planes de carrera, ¿no? Y me pareció interesante, me sentía confortable porque auditoría interna era nuevo técnicamente, pero por otra parte, suponía, y creo que con bastante razón, que debido a mi experiencia de auditoría externa no iba a ser tampoco un descubrimiento, un shock total, ¿no? Y así fue. Y me quedé en esta posición 2 años, aprendí mucho con una gente muy linda. Allianz France tenía ya una cultura, y estamos hablando del principio de los años 2000, muy no solamente de aseguramiento, pero también de asesoramiento, o sea que bastante futurista. O sea, no solamente esta visión que auditoría podía ser potencialmente un punto de pasaje para talentos. No estoy hablando necesariamente de mí, pero había mucha gente en los equipos centrales en París, pero también en la función de auditoría que realmente había unos auditores profesionales, pero también habían varios que eran así gente más o menos jóvenes que claramente se habían juntado auditoría con futura otras funciones. O sea, esta visión que auditoría puede ser una
un punto de crecimiento y de desarrollo de talento, lo cual también me parece y una visión muy moderna. Y lo hablaremos probablemente mucho más en detalle más tarde, pero una visión nuevamente muy futurista de lo que puede ser auditoría interna. Es algo bastante práctico. En Francia hay otras empresas, siempre uno de mis modelos fue la Société Générale, que es un grupo banquero bastante grande, que siempre ha tenido esta práctica de reclutar la gente de las mejores universidades, etcétera, en su departamento de auditoría. Y cuando ves hoy en día el top, creo que 100 de los 100 top managers del grupo bancario de Société Générale, no tengo la figura exacta ahora, pero más de la mitad empezaron por esta auditoría interna. O sea, realmente es una cosa en el mercado francés. No es muy común, todavía no es muy común. En aquel entonces ciertamente no era común, pero Allianz France tenía también este, esta ambición, digamos, esta visión interesante. Y lo que pasó es que prolongué en vez de tener un paso temporal de unos años, nunca sellamos un acuerdo, ¿no? Con el CEO, pero yo tenía en la presente que iba a ser 3, 5 años y pasar a otra cosa, ¿no? Em, Otra circunstancia me llevó a pasar de Allianz France al grupo, porque es lo que pasa, había un CEO nuevo del grupo en Múnich. Y este señor tenía una visión de modernización de todas las funciones de apoyo. Y yo me quejaba, porque como auditor también tengo una personalidad, como muchos de nosotros, un poco fuerte, y estaba muy disatisfecho de la relación con la casa matriz en Múnich. O sea, podía tener dos opciones, ¿no? Tener mis 130 personas y navegarlo tranquilito y no rendo cuenta mayormente al grupo. O y es más mi personalidad decir, pero oye, ¿por qué no trabajamos más juntos? En aquel entonces habían 900 auditores, como lo mencionaste, en el grupo, porque teníamos un banco que se llamaba Dresdner Bank, que ahora es más conocido como Commerzbank, dentro del grupo. Y me parecía muy extraordinario que a mí, una de las entidades más grandes en este entorno, no me preguntaran nada, las modalidades de informe, de reporte eran mínimas. Y yo hablé, levanté la mano y dije, pero ¿qué está pasando, no? Y es así que algún día, 2 años después, me llamó el CEO del grupo esta vez, diciéndome, bueno, señor Grohagen, escucho que usted está disatisfecho. ¿Por qué no se viene a Múnich para explicarme por qué? Entonces me asusté, obviamente, ¿no? Porque, ¿qué pasa, no? ¿Qué hago? Fui, obviamente, y después de presentar mi caso y mis ideas, él me propuso así de frente, ¿y qué tal si lo nombro director de auditoría interna del grupo? Entonces, obviamente dije que sí, porque es una oportunidad fantástica. Tenía ya entonces 2005, 42 años, un equipo grande, de repente uno de los más grandes en servicios financieros. Dije que sí, era un reto fenomenal, fenomenalmente complicado, porque había de hecho todo tipo de prácticas bastante avanzadas en Dresdner Bank, pero las entidades alemanas de seguros eran una visión muy así, la visión que tú y yo hemos cruzado, ¿no? De auditoría policía, así muy enfocado al fraude, etcétera, que es importante, pero realmente muy enfocado al pasado, cero asesoramiento, poco uso de tecnología, muchas veces también departamentos de auditoría en que eso los llamo los cementerios de los elefantes, habían departamentos en otros países de auditoría en que se ponía en auditoría gente que probablemente era de calidad, pero así cumplió 60, recursos humanos no sabe qué hacer con ellos y los ponen para los últimos años antes de jubilarse a auditoría interna. Entonces, hay unas ventajas porque trae mucha experiencia, pero en términos de ánimos y de energía,
y de conocimiento de la profesión de auditoría era muy limitado. Entonces, el reto por 5 años, casi 6, fue de hacer una primera transformación que era una integración en un modelo tipo Big Four, en realidad, de esta función para hacer que estés en Argentina o en París o en Múnich, los informes, la metodología, bla, 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 y el manejo de la gente sea el mismo de manera transversal. Obviamente eso toma años, como te puedes imaginar, pero para volver a tu pregunta, sí, fue unas circunstancias personales también, porque la razón por la cual convencí, creo yo, o el CEO del grupo fue convencido que potencialmente lo podía hacer, porque él buscaba no tanto alguien para manejar la función, pero alguien para transformarla. Y como había tenido esta experiencia en el banco de 6 años de creación de un banco, literalmente de nada, él vio en mí a alguien que está acostumbrado, al menos tiene apetito para tomarse el riesgo de la creación, de la transformación y, bueno, de repente ese aspecto francés de la revolución, ¿no? Y del shock cultural también, porque cuando haces esas cosas, obviamente vas cambiando hábitos, vas impulsando no una centralización, pero una autoridad, una voz más fuerte de la Casa Madrid con las entidades locales, etcétera. Un modelo bastante federal al final, pero igual vas cambiando los hábitos de trabajo. Y así fue. Y finalmente, y perdón por esta respuesta un poco larga, pero volví a ser director de auditoría del grupo por tercera vez, nuevamente por circunstancias personales, porque ¿qué es lo que pasó? Después de 6 años de la primera transformación, me llamaron a Allianz France para juntarme a la junta directiva, la dirección general de Allianz France, y ahí me volví a París por 5 años. Y después de 5 años, lo que ocurrió es que el CEO del grupo cambió, llegó a bordo otro señor que ya él estaba ya en la junta directiva del grupo Allianz y le parece que le había gustado lo que había hecho en mis días de auditor. Y él me llamó y me dijo, bueno, lo está haciendo relativamente bien en Francia, pero me gustaría que usted volviera en su rol anterior, porque yo no conozco nada o poco de auditoría interna o de las lógicas de un sistema de control interno, etcétera, etcétera. Parece que todavía podemos hacer más en cuanto a transformaciones, mejoras, etcétera. Y me dijo, bueno, me gustaría que volviese. Y bueno, cuando el CEO te dice que tienes que volver, pues es difícil decirle que no, no. Entonces volví y fue el segundo plan de transformación y ahí lo hice por 6 años, de ahí los 12 años que pusiste en tu presentación, continuando este camino de integración, de metodología, bueno, no es el propósito de hoy día, pero así terminé después de 5, casi 6 años de auditoría externa, haciendo todos esos años, 12 años de auditoría interna con Allianz France y después a nivel de grupo. Pero ves, fue más, no fue un plan de carrera mío, totalmente, pero más oportunidades y suerte, al menos la suerte de haberme cruzado con tres personas, el CEO de Francia, el CEO del grupo y su sucesor, que tenían interés por la función de auditoría. Los dos primeros al menos una visión porque la conocían y una ambición de transformación, etcétera. Y el tercero, de repente menos una visión, pero ciertamente la voluntad de tener un cierto nivel de seguridad, porque ya estamos hablando del 2015, entonces ya tenía más añitos, más experiencia y probablemente le podía dar más confort a él. Por eso pienso que volveremos a hablar de carrera, pero pienso que la edad y la madurez también importa. Cuando a los 42 me hice DEA del grupo por primera vez, era todavía un jovencito con experiencia, pero el nivel de diálogo con el CEO era súper importante. Cuando volví en el 2015, que ya tenía 53,
si no me equivoco. Entonces ya era otra lógica porque él estaba contento de tener un diálogo, pero más que todo me daba las llaves y hazte cargo de construir la relación con el comité de auditoría, los otros miembros de la junta directiva, bla, 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 ¿no? El regulador, que también, como sabes, en servicios financieros es una dimensión importante también del rol. Entonces, también fue circunstancias porque finalmente había un fit entre mi perfil y también mi aspiración a tener un cierto nivel de autonomía. No estoy hablando de independencia, pero de autonomía laboral, por decirte así, la capacidad de escoger lo que quería hacer en un momento con un CEO que más que todo él quería, tenía otras preocupaciones y prioridades y no quería estar entretenido o aburrido, no sé, con temáticas de auditoría interna, porque había muchas cosas que hacer en aquel entonces. Larga respuesta, pero al final fue muy circunstancial, no fue un plan así de yo quiero, no te puedo decir que como unos te dicen a los 10 años que quiero ser bombero, cosmonauta, no se me había ocurrido ser auditor interno cuando tenía 10 años, ¿no? Igual, Gervé, es cierto que yo creo que a cualquier niño, uno en un millón, te va a decir, yo cuando sea grande quiero ser auditor. No es, Así sinceramente, es. la publicidad no es muy grande, ¿no? Mirá, Gervé, me quedé con dos cositas, a lo mejor como para que me des tu opinión, ¿no? Pero en algún momento vos mencionaste que tu primer, digamos, el CEO de Francia básicamente dijo algo así como que auditoría es la puerta para otros puestos, ¿no? Y ahí entonces Sí, me quedo, pues yo seguramente, no sé si compartimos la misma visión, pero yo creo que auditoría interna siempre es una de las puestos que da una visión mucho más integradora y que sirve para después, ¿no? De hecho, algunas organizaciones hay que pasar por una cuestión de que da esa integridad de ese conocimiento que no todas las otras áreas a veces tienen, ¿no? Son más silos y el auditor es como que empieza a desarrollar. ¿Qué opinas sobre esta visión? Porque acá lo que veo es que de alguna forma vos tenías la esperanza de estoy acá para saltar, después, bueno, las cosas de la vida dio que seguiste, pero generalmente es así, esa es mi opinión, que tenés una visión global que después te prepara mucho mejor para una visión más estratégica de todo el negocio. ¿Qué opinás? estoy totalmente alineado y de acuerdo contigo, Javier. Tanto que hablando de la segunda fase de transformación, empujé mucho en los aspectos de recursos humanos y una de las metas que definí en aquel entonces fue decir, de todo el pool de auditores que tenemos en el grupo, quisiera manejar un 30% de auditores de carrera. O sea, realmente, porque los necesitamos, es una técnica, es una cultura, necesitamos realmente gente que va a hacer 45 años de carrera en auditoría interna, ojalá con nosotros, y el tamaño del grupo Allianz y la diversidad de los equipos permite organizar una rotación y hacer que tengas una carrera entretenida con cambios geográficos, funcionales, laterales y verticales, mientras sigues un auditor, 30% y 70% de gente que vienen del business, de todo tipo de perfiles en cuanto a edad, recién salidos de la universidad, pero muchos con 5 10 años ya de experiencia. El contrato es más, te vas a juntar con nosotros entre 3 y 5 años y después de este paso te irás a segunda línea o primera línea, volverás a tu punto de origen, pero ya con esta visión transversal que describías, o irás ya a hacer otra cosa dentro del grupo. La idea es, en ambos casos, 30% o 70%, te animamos para que tengan los credenciales tipo CIA o otros para constar que pasaste esta etapa, pero el 70%, el leitmotiv es más decir, auditor interna puede ser una carrera, pero puede ser solamente un paso en tu carrera.
pero es un paso que te va a servir en cuanto a la visión que desarrollas, puede ser un acelerador porque vas a tener más credibilidad en tus conocimientos, en tu inteligencia, entre comillas, del business de la compañía, pero también de manera más egoísta para el DEA. La idea es que de esos 70%, esos 70% me traen ya una intimidad, un conocimiento de los procesos, etcétera, que no necesariamente pueden contener los 30%. Es complementario, nunca hice ninguna oposición entre los dos, ni mucho menos. Es una complementariedad y eso mata siempre, ¿sabes? Una de las preguntas que tenemos es el cliente que nos dice, pero ustedes no saben, no conocen esta área, etcétera. Bueno, en mi caso tenía actuarios, gente que venía de inversiones, de distribución, o sea, si tomas los macro procesos de una compañía de seguros, tenía gente que venía literal de todos esos procesos. Tenía si no expertos, al menos gente muy sólida, ¿no? De sistemas, obviamente, ingenieros, etcétera. Gente bastante técnica, gente con senioridad, con años ya en el negocio. Entonces, bueno, y eso no va en contra del tema de la independencia, porque me aseguraba siempre que mandaba gente que no iban a auditar sus ex colegas, al menos no de pronto, ¿no? Pero eso daba mucho peso, particularmente al momento de preparar programas de trabajo, porque parte de la integración fue fundar y reforzar toda una metodología transversal para todos programas de trabajo. Pues cuando tienes ingenieros que han estado 15 años en sistemas, que van trabajando en los programas de trabajo sobre sistemas de información, pues tienes algo de peso, ¿no? De gravitas, lo llamo yo, que tienes un poco más difícilmente con un auditor de carrera, porque el auditor de carrera va a dar mucho en cuanto al instinto, a la técnica para la identificación de control, el asesoramiento de control, etcétera. Perfecto, pero el proceso como tal de repente menos, ¿no? Entonces, por eso, eso fue el Batman y Robin eh, de los equipos, usar siempre pares o más en cada auditoría, así de gente, esta dualidad de perfiles me pareció y se confirmó ser muy, muy potente. Así que sí comparto tu visión totalmente. Bien, Gervé. Bueno, perfecto y gracias. Y bueno, también gracias por esa comparación que hiciste y de demostrar un poco cuál fue tu planteo, ¿no? Porque a veces uno también se piensa, bueno, ¿cómo voy a integrar todo esto? Bueno, acá vos diste una fórmula, cada uno tomará si le sirve la de Gervé de por qué, digamos, ese fundamento, pero está bueno tenerlo un poco, bueno, cómo podemos hacer ese tipo Batman y Robin, ¿no? Que vos Sí. decís, ¿no? Bueno. El otro tema que yo quería un poco ver con vos, otra pregunta, vamos a bajar un poco a otro nivel, es, dado tu experiencia, ¿qué fue lo que más cambió en la auditoría interna en los últimos años? ¿No? Que acá vemos, obviamente, podemos empezar a hablar, estamos en época de disrupción, etcétera, inteligencia artificial, y toda esa curva tipo montaña rusa que nos está llevando por algún lugar, veremos por cuál. Pero bueno, ¿cuál es en tu experiencia y en tu sensación, qué es lo que más cambió en este caso, o en estos últimos años, qué es lo que cambió en esencia de la auditoría interna? Mira, pienso que más que todo fue la emergencia de los riesgos no financieros. Inteligencia artificial es un rasgo, pero podríamos hablar todo lo que se habla ahora en LinkedIn y otras redes, ¿no? Geopolítica, supply chain, o cadena de suministro, perdón, bla, bla, bla. Importante, pero fundamentalmente yo soy de una generación de, como te dije, de auditores que empezaron con auditoría externa. Entonces, una formación muy enfocada al riesgo financiero, estados financieros, financial reporting, financial KPIs, etcétera, etcétera. Eso sigue SOX después. Vino SOX, la crisis del 2008. Tú tienes suficientemente cana como yo para recordarte de esta época. Entonces, un enfoque muy importante en los controles financieros sobre financial controls of financial reporting.
ICOFR, SOX, esas cosas. Y ciertamente eso queda, es un capítulo que no se cerró, pero lo que me consta es que de unos 10 años, la pandemia fue un revelador, pero ahora hay las guerras, en fin, eso son cualquier cantidad de cambio climático, ESG, la responsabilidad para el auditor de enfocarse en un abanico de riesgos, de una tipología de riesgos mucho más amplia, lo cual de hecho sea de paso, me conforta en esta visión de tener unos equipos los más diversos posibles, por más que tengas un número significativo de auditores, obviamente, es más complicado si tienes uno o dos, ¿no? Pero al menos, hasta diría para equipos pequeños, buscar alianzas o recursos externos para permitirte enfrentarte a este reto de poder asesorar y apoyar gerencia, al final la empresa, la identificación y el manejo de esos riesgos no financieros, además de los riesgos financieros. Eso es un cambio muy importante que sigue, ¿ah? O- no tengo una visión prospectiva tan fuerte, pero me imagino muy bien que para los 10 años que vienen, este reto, esta complejidad va a seguir. Y eso plantea temas complicados porque hay arbitrajes y parte del reto profesional, especialmente para el DEA o la DEA, va a ser cómo vas a escoger tus batallas, porque cuando tienes un equipo de 5 auditores, pero tienes una tipología, digamos, el otro día veía el World Economic Forum, o sea, hacen un informe desde unos 20 años con una taxonomía muy buena de riesgos. Creo que son más de 52 tipos de riesgos identificados, ¿no? 5 familias, 52 tipos, algo así. Entonces, si tienes 52 auditores, claro, eso va a variar porque si estás en el sector público, microempresa, empresa familiar, etcétera, compañía cotizada, son cosas diferentes, pero te apuesto que de los 52 riesgos, fácil te van a tocar 20, ¿no? Probablemente. O tu empresa va a tener que manejar esos 20. Tú como DEA, ¿cómo lo vas a manejar? Va a ser complicado mapear todos esos riesgos y decir, bueno, voy a cubrirlos todos. Creo que va a ser muy complicado. Entonces, el reto va a ser qué inteligencia, qué herramientas, qué talentos tengo para escoger los 5, puede ser 8, ¿ah? Pero los 5 en los cuales voy a enfocarme para dar el mejor servicio y valor agregado a la empresa y a la gerencia. Eso, eso me parece el reto para el futuro. Ahí tú comentabas, y es cierto, porque vos definiste algo que yo coincido, ¿no? En estas épocas, vos dijiste abanico de riesgos, ¿no? Entonces estamos en una época en la cual, digamos, los riesgos se han vuelto un poco exponenciales, ¿no? Hay riesgos geopolíticos, hay, bueno, sostenibilidad, sustentabilidad, o sea, tenemos, bueno, la propia tecnología que ahora con esto de inteligencia artificial potencia una serie de riesgos. Ahí hablaste de bueno, una taxonomía común de riesgos en la cual tiene 5 divisiones, más o menos 52 riesgos. Y es interesante, pues yo también comparto, y lo que tú me dices es que creo que el auditor interno, el DEA, cada vez más tiene un frente más amplio, ¿no? Es un frente de batalla muy grande y como tú dices, obviamente no puedes estar ¿no? en tipo militar, no puedo estar en 2 frentes, 3 frentes al mismo tiempo, siempre hay que de alguna manera ponerse en alguno. Y bueno, y es lo que vos dijiste, ¿qué batallas voy a pelear? ¿No? Porque ante esa Así es. amplitud, ¿cómo puedo? Pero lo que veo también y que es interesante, que tú ya, no sé si porque quisiste o no, o de alguna manera se dio, vos ya tenías equipos interdisciplinarios, ¿no? O sea, vos ya de alguna forma tenías esto para lo que después se materializó más que se empezaron a Ajá. ver muchos frentes y de alguna manera esa visión que tú tenías y obviamente con los recursos y la cantidad te permitió un poco afrontar más la multiplicidad de riesgos, ¿no? Sí, sí. Pero volviendo al tema de la multiplicidad, del tamaño de los equipos, pienso que una de las soluciones, o pasos al menos,
para el DEA en el futuro, para poder manejar este abanico tan grande, es realizar que tienes que buscar alianzas, especialmente con segunda línea. O sea, claro, si tienes 900, 500, 100 auditores, ok, puedes tener la percepción que es más fácil, pero en realidad, aún con equipo grande, y ciertamente si tienes dos o tres, no vas a poder prescindir de hablar mucho más regularmente, de repente que ahora, con los colegas de riesgos y de cumplimiento especialmente. Eh, no vas a poder totalmente prescindir de tener una forma de interactuar con el auditor externo, de repente más de la que tenías anteriormente. O sea que hay que dejar un poco de costado esos tabús, dogma, creo yo, de el secreto, etcétera. Claro, hay que buscar y mantenerse dentro de normas, obviamente, pero a veces te das cuenta que estás trabajando, explorando un riesgo, hablamos del riesgo de cadena de suministro, porque ahora es un poco la actualidad con la crisis en el Medio Oriente. Te das cuenta que los colegas, varios colegas en realidad en tu organización lo están mirando también. No tiene mucho sentido seguir examinándolo a tratar de hacer tu opinión totalmente solo. Claro que eres independiente y vas a tener que concluir solo, pero mira, hay 90% del trabajo de identificación, de asesoramiento, puedes apoyarte en el profesionalismo y la experiencia de los colegas. Y eso es pienso yo, el futuro, hablar también con colegas en auditores en industrias similares, hasta competitivas. En Allianz crea un foro informal y eso nunca planteó ningún problema digamos, de secretos, hablando con la gente de Zurich, de AXA, de AIG, de Prudential y Aviva, en fin, lo llamamos el G9, un grupo de las 9 más grandes aseguradoras del mundo, y nos sentábamos juntos 2, 3 veces al año y de manera informal hablando, entre otras cosas, metodología mucho, pero también de los riesgos. Oye, ¿y tú, inteligencia artificial, cae suministros, cómo lo ves? Bla, bla, bla. Y eso, ¿por qué no? Porque si tenemos restos comunes, las soluciones que damos a los retos, eso sí son secretos así de cada uno, sus estrategias, etcétera. Pero nosotros como auditores, ¿cómo lo vamos abordando, identificando? Lo podemos meter en común, creo yo. Y francamente animo todo auditor, cualquier sea tu sector de actividad, de hablar en el marco de la profesión, en los institutos. Ahora tenemos justamente, creo que se concluyó hace unos días, este Risk in Focus, ¿no? Pero hay varios procesos formales o informales que te permiten no quedarte solo, porque creo que te estoy haciendo nuevamente unas respuestas muy largas, pero si lo quiero mantener corto, al final no te quedes solo. Tienes muchas otras personas con las cuales puedes hablar y enfrentarte con este abanico tan grande. Perfecto, Gervé. Y bueno, ya estamos, fuimos tocando, si se quiere, la próxima pregunta, porque algo hablamos un poco del futuro, ¿no? O sea, de lo que viene. Acá vamos a bajar un poco a otra pregunta, pero algo ya lo estuvimos viendo. La otra pregunta básicamente está relacionada a cómo vos imaginás en este caso el auditor interno del futuro. El- Creo que es un auditor que conoce más el negocio de repente que en antes. Em, Tú y yo y muchos de los que nos escuchan seguramente han pasado sea por una formación inicial en negocio, que fue mi caso, pero hay muchos que pasaron por una formación de contador público. Y está bien, pero la pregunta es, ¿te prepara a ser contador público a un rol así tan diverso, con tanta complejidad? Y justamente a mi tema de los riesgos financieros sí, riesgos financieros de repente no tanto. Entonces, nada contra contadores públicos, pero en cuanto a estrategia de recursos humanos, y pienso que como DEA, con la responsabilidad de construir
tu legacía, ¿qué dejas de acá a 10 años, ¿no? ¿Quién será tu sucesor? ¿Cuáles son los jóvenes que vas reclutando? Tienes que pensar en diversificar la fuente. Está bien que sigas tener un par de, si tienes 7 auditores, por favor, quédate con 2 o 3 contadores públicos, por favor, pero no puedes prescindir de auditor de TI, no puedes prescindir de gente que conoce tu proceso, depende tanto de las industrias y de los sectores, ¿no? Obviamente. En equipos más grandes, hasta sé que hay, no lo he hecho yo, pero sé que hay colegas que contemplan reclutar psicólogos, gente que entiende organizational behavior, no sé cómo se dice esto en castellano, pero el comportamiento organizacional, espero lo estoy traduciendo bien, que es una especialización también, porque hay riesgos también en esas, el riesgo humano al final, ¿no? Entonces, al final, filósofos también he visto gente que iba así, gente que tenía una formación de letras, y a eso voy. Tienes que prepararte en una gran diversificación de perfiles. Y de repente aceptar esta idea del 30-70, no importa si se hace 50-50 o cualquier porcentaje escojas, pero aceptar que de repente vas haciendo un mix en tu equipo de gente que no te vas a guardar, pero tu responsabilidad va a ser más crecer gente que vas a dar y perder a la organización en el futuro. Pero te ganas también haciendo eso porque haces tu función más fuerte. Así veo el auditor un poco del futuro. Ahí Gervé decía, y yo me acuerdo, porque tú hablaste de psicólogos, etcétera, cómo tal vez vemos un cambio. No era tanto así, pese a que a lo mejor yo también vengo del lado de la auditoría externa y uno veía los controles a nivel entidad y los controles a nivel entidad y bajaba un poco. Pero ahora, por ejemplo, en un montón de papers que tenemos del Instituto de Auditores Internos, tenemos cómo auditar la cultura, ya como Sí, algo muy, ¿no? Como un elemento ya con entidad, con algo, con una metodología, con algo. Entonces, me acordaba lo que decías de psicólogos y todo, que está un poco relacionado con esta otra parte, ¿no? De tener las herramientas, de ponerle foco y las personas que puedan un poco eh, hacer eso, ¿no? Entonces, esto también me acordaba lo que decías. Y hablando de las personas, porque tú dijiste, bueno, un equipo multidisciplinario, etcétera, vamos entonces a hablar, primero imaginamos, digamos, cómo vemos la auditoría interna del futuro, etcétera, y ahora te voy a llevar la pregunta a qué capacidades o competencias considerás que de alguna manera debería tener un auditor interno para esta cuestión que ahora se ha vuelto todo una especie de imperativo que es agregar valor, ¿no? sí. Mira, veo dos cosas que tienes que mantener, desarrollar si no lo tienes. Conocimiento en el negocio. Y ya no es posible, creo yo, o sea, no será posible, al menos a mediano plazo, tener un equipo de auditoría que está en su burbuja un poco desconectado. Y lo digo con mucho respeto, pero francamente, entender el riesgo necesita acercarse al negocio mucho más, incluyendo gente que viene del negocio, lo hablamos, pero también, si no es tu estrategia, también puede ser cuáles son tus modalidades hoy en día de diálogo y de intercambio. Pienso que el auditor, el DEA en particular, se convierte más y más en un embajador de hablando de cultura, por el cual vas hablando los varios niveles de gerencia, explicando cuál es tu mandato, cuáles tus preocupaciones en la primera línea, y llegas a tener una familiaridad de lo que está pasando en el negocio, para llegar finalmente a una forma de alineamiento entre cuáles son las prioridades del negocio y cuáles son las tuyas, y hacer que las tuyas estén coherentes, tengan coherencia con la del negocio. Entonces, el conocimiento del negocio, y el segundo nivel, sí, un nivel de competencias, son competencias personales, capacidad de comunicación. Siempre fue el caso, ¿ah? Pero más que tú nunca,
comunicar y adaptar tu comunicación de acuerdo al tipo de tercero con el cual estás hablando, el regulador, el cliente auditado, gerencia general, el comité de auditoría. eh, el formato de tu informe va a cambiar, las palabras que vas a escoger va a cambiar, el tiempo que tienes va a ser largo o corto, etcétera. Entonces, el arte de la comunicación, el arte de convencer, todas esas habilidades blandas, por poner un término un poco más amplio, eh, eran ya importantes como criterios de éxito, pero van a ser fundamentales. De ser un extra, se van convirtiendo como una cosa imperativa y probablemente un factor de selección y de reclutamiento para el DEA, para mejorar su equipo. Así lo vería. Negocio y habilidades blandas. Bien, perfecto, Gervé. Bueno, ya entramos en las últimas dos preguntas de esta charla hiper interesante. El tiempo se ha pasado bastante. Vamos a ver estas últimas dos preguntas que están más o menos relacionadas y que seguramente algunas las hemos tocado, ¿no? Que es, ¿cuál es uno de los mayores desafíos de la profesión en los próximos años? Em, Pienso que es mantener un espíritu crítico. Muchos de nosotros lo vimos con el tiempo, con herramientas más y más potentes, y estamos hablando antes de inteligencia artificial, pero más aún ahora con inteligencia artificial, este riesgo, esta tendencia para auditores de hacer el tick the box. Tienes ya el programa, el análisis de riesgo ya premasticado porque hemos querido ganar eficiencia, productividad, etcétera. Está bien, pero ojo, porque ojo en no perder este aprendizaje de hacer las preguntas difíciles, de entender no solamente lo dicho, pero lo no dicho, mantener este espíritu crítico. Y más la tecnología te apoya y te sostiene, más hay un riesgo de que te vas. Es un poco, el otro día un amigo me dio este ejemplo, ¿sabes? Esos carros autónomos que te dicen vas a poder manejar 500 kilómetros sin tocar el volante. Bueno, pero te dice el constructor, en cualquier momento puedes retomar control. Sí, pero ojo, si después de 500 kilómetros has estado así, no tocando nada, y te es un mensaje de alarma que te dice, oye, pero tienes que agarrar el volante, no sé qué tan eficaz va a ser. Y me parece una imagen simple, obviamente, pero para ilustrar este riesgo de tener procesos tan elaborados, apoyando tanto al auditor que nos perdiendo este instinto de, oye, yo estoy en cargo, yo manejo, yo defino los objetivos y el camino para llegar a esos objetivos. Pienso que es un poco filosófico si lo pones así, pero más allá de los retos que tú y yo leemos sobre las herramientas, las soluciones, esta capacidad de tener un espíritu crítico y constructivo a la vez, los dos, hay un riesgo de que lo vayamos perdiendo. Eso sería el más grande riesgo para mí, para las generaciones futuras. Ahora que dices eso, te lo llevo a otro ámbito que seguramente tú también estás, en el ámbito de educación, ¿no? Cuando estamos hablando con todo esto de la inteligencia artificial y hasta qué punto la inteligencia artificial es un potenciador, como algunos dicen, pero el potencial significa que yo soy el que de alguna manera Sí, manejo, o simplemente lo que a veces pasa, que es cierto, cuando uno deja todo, o sea, una tesis, se lo deja toda la inteligencia artificial, primero no se acuerda, no tiene ni idea, no la puede defender bien, me pasa a veces cuando no tiene ni idea por más que la haya leído, pero no generó el proceso de haber, ¿no?, generado esa tesis y se recuerda más de que exacto. sí, si generó la tesis y después, bueno, la pasó por ChatGPT, es otra cosa, ¿no? La mejoró, pero tenía ese concepto. Y eso que tú me dices para lo que es la auditoría, creo que también es extrapolable, ¿no? Que si confiamos, como tú dices, si todo el recorrido lo hicimos con alguien que te lo hizo,
y es muy difícil volver a retomar todo y saber, ¿no? Así Volver es. a retomar, ¿no? Entonces creo que es una analogía bastante precisa, ¿no? De depender demasiado, en algún momento perdemos ese skill, ¿no? Y ya no sabemos qué hacer, ¿no? Y Exacto. eso es un riesgo. Bueno, y la última pregunta, Gervé, y esto más que nada para el que escucha, ¿no? Que ha escuchado un poco tu experiencia, ha tomado nota, em, y ahora un poco lo que quiere saber, ¿no? O está tiene pensado, me interesó esto, ¿no? De ser auditor interno o de alguna manera quiero ingresar a una Big Four para después ingresar a auditoría externa y tal vez, quién sabe, seguir para auditoría interna. Eh, ¿Qué le recomendarías, ¿no? A alguien que está diciendo auditoría interna está dentro o me parece que puede formar parte de mi plan de carrera, me gustaría empezar mi carrera, digamos, en este departamento? ¿Qué le recomendarías? Mira, recomendaría tener siempre dos dimensiones, este, tener dos especialidades. Una es auditoría interna puedes educarte en auditoría interna de la universidad y empezar como auditor interno. Está bien, pero recomiendo mucho el modelo del auditor especializado. Es bueno agregarle otra especialidad. ¿Por qué lo digo? Porque mi generación, nuestra generación, si me lo permites, fue mucho una generación de auditores un poco generalistas. Puedes auditar un poco de todo y de nada, ¿no? Pero justamente por lo que hemos conversado, la complejidad de las herramientas, el abanico de riesgos, etcétera, va a ser más y más difícil para el generalista, al menos no va a ser la figura mayorista. Veo más y más equipos de gente que conoce, tiene una sólida base de auditoría interna, pero también tiene un entendimiento de un proceso cualquier sea, venta, producción, en fin, depende de tu sector, obviamente. ¿Por qué? Porque además de las posibles transformaciones del sector, de la profesión, que no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, el nivel de automatización de auditoría interna, a nivel personal y para lo que nos escuchan, tener esta segunda en tu bolsillo, esta segunda carta, o en tu juego más bien, en tu juego, tengo la carta fuerte de auditoría, pero también tengo otra capacidad, eso te va a permitir evolucionar y hacer otra cosa si es que estás puesto así la espalda contra la pared y forzado a hacer otra cosa que auditoría. O sea, a la vez es una defensa y un elemento de potencia en tu trabajo de auditoría, como lo conversamos, porque te da una legitimidad, un peso, una gravitas fuerte, pero también te va a dar un backup para hacer otra cosa. Entonces, especialmente todos mis hijos son adultos, pero he tenido esas conversaciones muchas veces con ellos. Es bueno no tener una especialidad, pero tratar de ir por dos. Y a lo que voy, y de repente para concluir esto, Javier, diría que esta cultura, esta disciplina del aprendizaje toda la vida, seguir aprendiendo, pasar el CIE, ves a mi edad y estoy dando un doctorado, ¿ves? Entonces, eh, pero de repente es un poco extremo, pero estoy realmente convencido de la necesidad. O sea, no vas a dejar de estudiar cuando tienes 25 años. Sigues a 30, 35, 45, 55 igual en forma universitaria o de alguna forma por diploma, pero también en tu abanico de competencias, es algo que quieres mantener y fortalecer todo el tiempo. Y eso sería realmente mi recomendación para encarar la función de auditoría interna, pase lo que pase. Perfecto, Gervé. Bueno, muchísimas gracias, sinceramente. El A ti, tiempo se pasó rápido, fue interesante, creo que fue como decimos por acá, jugoso en el sentido bueno, de tener muchas cuestiones como para poder tomarlo. De mi parte, bueno, de vuelta, el agradecimiento por este tiempo que te tomaste.
Te dejo, si querés, una reflexión final o para despedirte de la audiencia, si querés, te doy un ratito más, un minutito, si quieres, de alguna manera, todo esto resumirlo en algo como para que la gente se quede con ese resumen. Bueno, diría que es bueno no tener un plan demasiado preestablecido. Es bueno tener un plan, pero tengamos todos la agilidad para aceptar de aprender, aceptar de cambiar el paso, cambiar de función eventualmente. Eh, Hemos hablado mucho de agilidad en los 10 últimos años, pero a nivel personal, más que nunca, esta agilidad aplica. Hay que estar listo para oportunidades, pero también a desafíos. Eso es el mundo en que vivimos. Espero que estés de acuerdo con esta conclusión, Javier. Totalmente, ¿no? Yo siempre digo, no como esa propaganda del whisky, hay que mantenerse en movimiento, ¿no? Y Así cambiar, es, porque si uno se exacto, queda quieto, en realidad retrocede, porque el resto exacto. avanzó. Así que ese es el concepto. Bueno, nuevamente muchas gracias a los que nos escucharon. Bueno, los espero en otra próxima sección. Espero que les haya interesado a todos los que escucharon esto en este nuevo ciclo que estamos creando. Así que nos estaremos viendo próximamente con el próximo invitado. Gervé, nuevamente, muchísimas gracias por todo Gra- y Gracias, Javier. buenas tardes, noches o mañanas para todos los que nos estén viendo.